La misma Contraloría, en su informe del 2013, después de un año de aplicada la nueva reforma a las regalías, dice que es más lo que el país le da de prebendas tributarias a las petroleras y mineras que lo que recibimos en regalías. Hoy todos los recursos mineroenergéticos son concesiones. Recordemos que con el decreto ley 1760 del 2013, el hoy senador Uribe, y en su momento presidente de la República, mediante un decreto ley, el 1760 del 2003, le quitó la administración del subsuelo a Ecopetrol y volvió a tener el Ejecutivo el control de ese subsuelo y de la política petrolera a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, lógicamente valiéndose de la Ley 120 de 1919, donde queda plasmado que la administración de ese recurso está en cabeza del Ejecutivo. López Michelsen en el 74 se lo delegó mediante el otro decreto ley, el 2310, a la Junta Directiva de Ecopetrol. Eliminamos la concesión y tuvimos un periodo muy bueno en resultados y en renta petrolera para el país, con ese contrato de asociación que implementó Ecopetrol, donde nos daban el 50% de la producción y lógicamente las regalías que venían desde la ley 20 de 1969. Es hora, señores congresistas, de que el Congreso legisle y le quite el manejo de los recursos mineroenergéticos al presidente de la República, porque el presidente de la República fácilmente es sobornado por las multinacionales y lógicamente manipulado por los gobiernos extranjeros dentro de este proceso que llaman neoliberalismo, como lo dijo el senador Niño, y nosotros lo único que estamos recibiendo es las afectaciones de la cual hemos sido víctimas, no solo desde el punto de vista ambiental, sino social, económico, cultural. Todos los que están acá pertenecen a regiones de zona de influencia, las cuales he visitado en los últimos 5 años conociendo la industria petrolera por fuera de la malla. Y realmente como ingeniero de petróleos y profesor de la UIS, a mí me da tristeza ver cómo se descuadernó la industria petrolera en el país. Y cómo lo único que estamos, repito, recibiendo son esas afectaciones de ese recurso tan esencial para la agricultura y para garantizar la seguridad alimentaria de los hijos de nuestros hijos, puesto que la agricultura es la que consume más del 70% del agua. Y aunque somos un país rico en este recurso hídrico, a futuro por el calentamiento global, como lo dijo el senador Navarro Bols, y como lo dijeron más de 350 científicos que analizaron sobre el calentamiento global y dijeron que no era una utopía y que lógicamente esto tiene una confiabilidad del 95%, que puede llevar a un aumento de la temperatura hasta 5 grados centígrados cada 100 años. Eso significa que a futuro, dentro de 500 años, que no es mucho porque hace poco fue que vino Cristóbal Colón, muchos territorios del país como los llanos orientales, el Magdalena Medio, van a ser invivibles y no vamos a tener ríos, porque el mismo IDEAN dice que en Latinoamérica se está secando una quebrada o un caño por día. Esa disminución de los caudales lleva a algo apocalíptico hacia el futuro, y por lo cual el futuro de nuestros descendientes van a ser las aguas subterráneas, como ocurre en Estados Unidos, donde el 95% del agua que usan en la zona rural son aguas subterráneas. Pero aquí nosotros no tenemos ni siquiera un laboratorio de aguas subterráneas. No hemos investigado y no conocemos la riqueza hídrica que hay en el subsuelo. Lógicamente la industria petrolera y minera, con un poco de empresas chichipatas que han recibido concesiones que no son serias porque no pertenecen al top 100, que ellos mismos por su goodwill se
limitan o evitan hacer impactos porque a ellos los evalúan y los califican a nivel mundial. Pero cuando se descuaderna la política petrolera en Colombia y empiezan a entregar bloques a dedo a empresas creadas en paraísos fiscales, donde no sabemos ni quiénes son los dueños, pero que hoy sabemos que los que administran esas empresas y están como miembros de sus juntas directivas son los funcionarios del presidente Uribe, que fue el que hizo esos cambios, pues uno presume que ellos mismos se autoadjudicaron sin tener el conocimiento técnico, científico ni el músculo financiero para poder hacer una explotación de los hidrocarburos con buenas prácticas. Y por eso hoy vemos una industria muy diferente a la que vivimos en los años 80, cuando había muy pocas empresas, no había más de 15, pero todas eran grandes multinacionales responsables con el medio ambiente, trataban las aguas residuales y lógicamente si las vertían a los caños estaban tratadas o las reinyectaban a los yacimientos. Hoy vemos que la Orinoquía produce más de 20 millones de barriles de agua por día. Esto es, señores, 5 veces el agua que consume Bogotá, donde hay 8 millones de habitantes. Dicen las petroleras que no consumen agua, no la consumen porque la naturaleza les ahorra el uso de esa agua y le ahorra esos costos. La naturaleza les aporta el agua a los yacimientos porque los yacimientos se recargan en la Orinoquía. Eso se conoce como hidrodinamismo y en la UIS hemos hecho estudios y otras universidades a nivel mundial lo han hecho y es una de las grandes causas por las cuales los caños y los ríos de la Orinoquía se están secando y obviamente al bajar el nivel de estos caños desaparecen los humedales y eso lleva a las catástrofes como la muerte de los chigüiros. Vienen otras amenazas para Colombia, por lo cual el Congreso debe legislar rápidamente, como es el fracking de Lutitas, al cual ya se adjudicaron 22 bloques y ya ConocoPhillips, ExxonMobil, la Shell están en el Magdalena Medio amenazando el hábitat y el recurso tan importante como el agua y todos ya conocen cuáles son las consecuencias del fracking en Lutitas en Estados Unidos, donde inclusive han llegado a niveles de profundización de las aguas más de 100 metros, quedándose los agricultores sin agua. Los impactos son grandes. La UIS ya hizo más de 20 estudios en conjunto con el ICP y lo único que hemos concluido es que no estamos preparados para el fracking. Debemos declarar una moratoria hasta no estar seguros de que no vamos a causar un daño. De la misma manera ya están haciendo estudios para la explotación de las arenas bituminosas tanto en el río Güejar como en el Huila como en Caquetá. Y eso es desastroso. Solo busquen cuáles son las consecuencias ambientales generadas en Alberta, Canadá, por la explotación de estos recursos naturales de arenas bituminosas para que se den cuenta qué es lo que le va a pasar, por ejemplo, a la región del Ariari, que es una despensa agrícola de Bogotá, y qué le va a pasar también al Caquetá. Desen cuenta que en el Caquetá, que era una zona protegida, no pudieron adjudicar en la ronda 2014 90 bloques y lo que hicieron en el plan de desarrollo de Santos II fue reducir el área protegida de la Amazonía para adjudicar ahora a dedo a multinacionales esa zona que es considerada por los geólogos y los ingenieros de petróleos las fajas del Orinoco de Colombia. Lógico que es la entrada a la Amazonía. Y si no detenemos las petroleras, de la explotación petrolera del Caquetá, dentro de 100 años nuestros hijos o nuestros nietos van a ver los taladros en la Amazonía y no van a conocer una selva sino una llanura. Por cuestión de tiempo, obviamente, me limito y vuelvo y le agradezco al senador por la participación que nos da y pedirle también al Congreso que legisle sobre las buenas prácticas en la industria petrolera con políticas públicas y también que el uso de los profesionales sean ingenieros de petróleos porque hoy nos han invadido profesionales de otras áreas y extranjeros que no saben hacer el oficio y es una de las causas de todos los impactos ambientales que se han venido generando en la industria petrolera. Muchas gracias.